Hola y bienvenidos a todos a Conociendo la UAM, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad, pues para que tengamos entre todos la oportunidad de conocer a sus profesoras y profesores, tanto en sus materias de desarrollo de docencia, de transferencia de conocimiento y de investigación. Y en este tema vamos tocando todos los áreas del saber y vamos a llegar a un tema pues muy interesante, que tenemos la suerte en la Universidad Autónoma de Madrid de trabajar de forma muy intensa, concretamente sobre política educativa supranacional. Y para ello hemos llamado al profesor Javier Valle. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias Fidel y gracias por la invitación. Es la verdad un honor para nosotros tener este escaparate que nos proporcionáis de manera que podamos dar difusión a lo que estamos trabajando en esta línea que a nosotros al menos nos parece relevante de la educación supranacional y que esperemos que a los que vean el vídeo también les acabe enganchando, aunque sea un poco. Muchas gracias, de verdad, muy honrados. Pues Javier, permíteme que te presente a la audiencia. Javier Valle es profesor de nuestra Facultad de Educación y Formación del Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid, pero además es coordinador del Grupo de Investigación de Política Educativa Supranacional, que es de lo que venimos a hablar hoy, pero también es importante que la audiencia conozca que eres director del Journal de Educación, de Políticas Supranacionales de Educación y director de la revista española de Educación Comparada, así como vicepresidente de la Sociedad Española de Educación Comparada. Pues ante un experto como estamos hoy, pues al profesor Valle le queríamos preguntar cuáles son las líneas principales de investigación de este grupo de política educativa supranacional. Bueno, muchísimas gracias, Fidel, por la presentación. Y antes de continuar, decir que, bueno, que todo lo que uno hace en realidad nunca lo hace solo, lo hace rodeado de un magnífico equipo de gente. Y en ese sentido, pues quiero en este vídeo también dejar explícito toda la suerte que he tenido siempre de rodearme de gente investigadora a mi alrededor, pues que ha podido ayudarme a que yo haga todas esas cosas que has dicho, que no son más que trabajos en equipo, ¿no? Bueno, las principales líneas de mi grupo de investigación, como indica el nombre, es el análisis de las políticas educativas supranacionales, que es lo que un poquito voy a explicar, si me permite unos minutos. Cuando nos referimos a políticas educativas, nos estamos refiriendo en realidad a esas acciones que surgen sobre el sistema nacional de educación formal, sobre lo que denominamos sistema educativo, desde distintos ámbitos de la gestión de lo público, ¿no? Bien sea una comunidad autónoma, bien sea un Estado-nación, o en el caso concreto de nuestro grupo de investigación, los organismos internacionales. De esta manera, podríamos definir que nuestra línea de investigación es observar lo que los organismos internacionales proclaman en materia de enseñanza, formación, movilidad de estudiantes y profesores, armonización de títulos, ¿vale? Observar esas realidades de los organismos internacionales para realizar un análisis crítico de esta realidad. Y ese análisis pues tiene muchos ámbitos. Por un lado, podemos ver cómo han ido evolucionando los mensajes en torno a la educación desde organismos internacionales. Hay muchos organismos internacionales que están haciendo política educativa. Ahí tenemos la UNESCO, ahora mismo con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, con un objetivo número 4 que tiene que ver con garantizar una educación para todos de calidad e inclusiva y bajo el principio de aprendizaje permanente, que no es poco, no es solo garantizar una educación, sino darle a esa educación una serie de condiciones en las cuales se tiene que dar. Ahí tenemos, por ejemplo, a la Unión Europea con su proceso de Bolonia, que como muy bien sabes, desde hace una década ha reformado todos los estudios universitarios. Ahí tenemos a esa propia Unión Europea planteando en estos momentos en la nueva Comisión un espacio europeo de educación para el año 2025, no ya solo de educación superior. O ahí tenemos, por ejemplo, a la OCDE planteando todo el análisis de las competencias de los chavales a los 15 años, tanto en lectura como en matemáticas, en ciencias, o las percepciones del profesorado sobre su propia profesión, que es el programa PISA, como casi todos los que nos ven conocerán, o el programa TALIS. Todas estas acciones se caracterizan porque tienen un carácter educativo y provienen de organismos internacionales. Es decir, no provienen del Estado-nación, sino de entes supranacionales por encima de los estados, ¿vale? Y emanan todas estas políticas. El análisis, el estudio de esas políticas es nuestro objetivo. Y ese análisis tiene muchas dimensiones, Fidel. Tiene, por ejemplo,
ver cómo evolucionan en el tiempo, es decir, ver el discurso de la UNESCO sobre conceptos educativos, ver el discurso de la Unión Europea sobre cuestiones de movilidad internacional en materia educativa, ver el discurso de la OCDE sobre el propio programa PISA y de competencia. Pero tiene también otras vías como son comparar, ¿vale?, cómo concibe la OCDE, por ejemplo, una línea de acción en materia educativa y cómo lo concibe la UNESCO. O tiene, por ejemplo, el percibir qué impactos, estos quizá de las vías más interesantes, qué impactos tienen esas políticas en distintos países. Por ejemplo, qué impacto ha tenido PISA y que se hayan puesto, digamos, como una tarea ineludible los estados el sacar mejores notas en PISA. ¿Qué impacto tiene eso en las políticas educativas nacionales? Ese es el tipo de preguntas que nos hacemos en el grupo de investigación. La verdad es que son ejemplos muy relevantes todos ellos. No sé si alguno más nos lo podrás dar durante lo largo de la conversación, pero también es importante vincularlo a por qué es importante estudiar estas políticas, ¿no?, desde la universidad y con qué fines hacemos en el fondo, ¿no? Claro. Mira, Fidel, estamos en un mundo enormemente complejo, en un mundo en el que ninguna decisión política se puede tomar aislada del contexto en el que se toma. Y el contexto es hoy cada vez un contexto más global. Sin duda, la globalización es un fenómeno que caracteriza de una manera determinante a la sociedad contemporánea. Y un ejemplo clarísimo de globalización es el papel de los organismos internacionales. De hecho, el fenómeno globalizador está en gran parte impulsado por la existencia de estos organismos internacionales. En este sentido, ¿por qué es relevante estudiar las políticas educativas de los organismos internacionales? Porque no hay ninguna política educativa que se tome, ni a nivel local, ni a nivel regional, ni a nivel nacional, que esté exenta de ese paraguas de las políticas educativas que están emanando de los organismos internacionales. Por poner un ejemplo, toda la reforma que hemos tenido en España universitaria, en la que hemos abandonado las diplomaturas y las licenciaturas para pasar a un modelo de grados y máster, tiene su origen en el espacio europeo de educación superior, el denominado coloquialmente proceso de Bolonia, que todos ustedes conocerán, y que es una política educativa supranacional que proviene de la Unión Europea, del Consejo de Europa y de otros 47, y de un total de 47 países de Europa. Por tanto, no podemos mirar hoy a la educación sin mirar las políticas educativas supranacionales, porque entonces entenderemos muy poco de para qué tenemos que educar hoy, qué tipo de personas tenemos hoy que promocionar en nuestro sistema educativo, qué competencias necesitamos introducir en el sistema educativo para estar acorde con este mundo globalizado. Para dar respuesta a todas esas preguntas, o miramos las políticas educativas supranacionales o realmente estaremos haciendo políticas educativas de muy corto alcance, muy miopes en un horizonte temporal. Por tanto, globalización como fenómeno social, organismos internacionales como impulsores de esa globalización, políticas educativas supranacionales como acciones educativas de esos organismos internacionales y, por tanto, su estudio necesario para entender la política educativa de los otros ámbitos de decisión, la comunidad autónoma, el Estado, los distintos países, etc. Nos has contado un proyecto muy, muy relevante como es el proceso de Bolonia, que, como muy bien has dicho, todos nuestros oyentes nos estarán seguramente siguiéndolo ese proyecto, pero seguramente hay algún otro que se podría destacar, ¿no? Y que a lo mejor no te pase desapercibido, pero a lo mejor no lo correlacionamos y seguramente lo tenemos delante. Mira, en estos momentos, por ejemplo, yo quisiera destacar el impulso que ha dado la nueva Comisión Europea, nombrada, como sabéis, a partir de las elecciones europeas del 2019, sobre el Espacio Europeo de Educación 2025. Yo creo que el modelo del Espacio Europeo de Educación Superior, con sus más y con sus menos, ha funcionado. Es decir, ha permitido armonizar, que no unificar, porque el objetivo no es unificar, el objetivo es armonizar. Ha permitido armonizar, como digo, las estructuras de la educación universitaria y superior en Europa. Ello ha facilitado mucho la movilidad de los estudiantes internacionales. Ello ha creado alianzas entre distintas universidades europeas para crear, por ejemplo, títulos conjuntos. La Universidad Autónoma está en el proyecto CIVIS, como muy bien sabes, que es una alianza
de muchas universidades europeas para realizar proyectos de movilidad, poblaciones conjuntas. Yo creo que la experiencia del proceso de Bolonia ha sido un éxito. Es decir, que un estudiante pueda irse y venir y que ya los créditos ECTS se entiendan igual en toda Europa, el concepto de grado lo entendamos igual en toda Europa y el concepto de máster lo entendamos igual en toda Europa, es un gran avance. Esto ha servido de lección, de alguna manera, desde la perspectiva de la política educativa de la Unión Europea, para ir más allá. El mundo está reclamando de la Unión Europea, y sus propios ciudadanos también, un papel todavía con mayor presencia geopolítica y un nivel mayor de integración. Esto, siendo muy difícil de conseguir, es absolutamente impensable sin una política educativa europea todavía más armónica. Tomando esa necesidad de una mayor integración y tomando ese ejemplo del proceso de Bolonia y del espacio europeo de educación superior, se converge en la idea de es necesario un espacio europeo de educación general, ya no solo para la universidad, que afecte también, por ejemplo, al sistema educativo en sus etapas obligatorias, o que pueda afectar también a cómo diseñamos un modelo armónico para acceder a cualquier universidad de cualquier Estado miembro de la Unión Europea. Esos son los planteamientos sobre los que se está trabajando. Por ejemplo, en el caso de la escolaridad obligatoria, la propia Unión Europea lanzó en 2006 una recomendación para poner en marcha una serie de competencias clave necesaria para todos los estudiantes en edad obligatoria en todos los países de la Unión Europea al término de esa escolaridad obligatoria. Esas competencias clave del 2006 han sido ahora reformuladas en 2018, actualizadas, puestas al día, y son un horizonte clarísimo para el futuro desarrollo curricular de cualquier país de la Unión Europea. Fíjate, Fidel, ahora estamos a las puertas de una reforma educativa en España, probablemente, si como todo apunta desde la aritmética parlamentaria se aprueba la ley de reforma educativa que está en marcha. Esto traerá como consecuencias un nuevo desarrollo curricular. Ese desarrollo curricular va a tener que mirar sí o sí a estas competencias clave que propone la Unión Europea como objetivos finales de qué cosas debe tener adquiridas cualquier chaval de Europa, no ya solo de España, de Europa, de cualquier país de Europa, al terminar su escolaridad obligatoria. Fíjate hasta qué punto impactan esas políticas educativas supranacionales en nuestra realidad cotidiana. Debo matizar que es verdad que son políticas no vinculantes, es decir, son políticas en términos de recomendaciones, en términos de sugerencias, pero es cierto que son recomendaciones y sugerencias que tienen mucho impacto implícito, que tienen mucho poder sutil, porque claro, si te quedas fuera de juego, imagínate que España se hubiera quedado fuera de juego del espacio europeo de educación superior, ¿no? Pues no podríamos tener CIVIs, ni nuestros estudiantes podrían tener títulos tan fácilmente homologables con los títulos de otros estudiantes. Por tanto, aunque son recomendaciones y no vinculantes, el impacto que tienen, la presión que ejercen sobre la política educativa nacional es muy fuerte. Por tanto, es imprescindible ese estudio, ese conocimiento en profundidad de ese tipo de políticas desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva de ayuda a su implementación, desde una perspectiva prospectiva, es decir, por dónde van a ir los tiros de las reformas globales en materia de educación en el futuro. Este es el tipo de cosas que hace relevante el análisis de esos proyectos significativos, ¿no? En esta serie de Conociendo a la UBAN siempre queremos también ver el impacto que tienen nuestras investigaciones, ¿no? Entendiendo que la ciencia es útil per se, por el mero hecho de generación de conocimiento para que otros los aprovechen, pero si además ese conocimiento somos capaces que llegue a la sociedad, en este caso mediante sus instituciones o mediante el gobierno, ¿no? De las distintas o del Estado o de las comunidades autónomas que puedan realmente aprovechar este conocimiento, me gustaría, profesor, que nos contaras dentro del grupo de investigación algunos ejemplos, ¿no? Del impacto que ha tenido en el pasado y que está teniendo en el presente vuestras propias investigaciones. Pues mira, Fidel, la verdad que la transferencia de conocimiento va desde luego en nuestra raíz. Cuando nos constituimos como grupo de investigación, pensamos precisamente que una de nuestras misiones no era la ciencia contemplativa que llamo yo, ¿no? En el sentido que, como tú muy bien dices, es también muy útil porque alumbra conocimiento, pero la ciencia hay que darle una transferencia, un valor social añadido, ¿no? Y nuestro valor social fundamentalmente tiene dos grandes. Uno es ayudar a la reflexión política y al cambio político. Es
Es decir, estamos presentes en publicaciones académicas, en publicaciones divulgativas, estamos colaborando en ocasiones con grupos técnicos que nos piden opinión sobre distinto tipo de cosas, ¿no? Entonces, el apoyar a los que toman decisiones políticas con un análisis crítico de lo que está sucediendo a nivel supranacional en materia educativa va en nuestro ADN. Entonces, ahí vemos una enorme transferencia de conocimiento. Pero hay a la vez impactos que son más de a pie de calle, por ejemplo, en los centros. Mira, nosotros hemos hecho 2 o 3 contratos de investigación muy grandes con la propia fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, uno de ellos con Bachillerato Internacional, con la Fundación de Bachillerato Internacional, que muchos de los que nos están viendo conocerán los colegios de Bachillerato Internacional. Hicimos una investigación sobre el impacto que tenía el bachillerato internacional en el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Una tesis doctoral en el seno del grupo evaluó hasta qué punto los centros de bachillerato internacional eran promotores o no de la competencia global, de la denominada actualmente competencia global, la capacidad de los alumnos de desarrollarse con eficiencia en un contexto globalizado. Esas investigaciones han impactado muy directamente en los centros que han sido objeto de esas investigaciones o en las fundaciones que han sido objeto de esas investigaciones. A partir de ellas hemos colaborado con centros en desarrollar mejor la competencia global o en desarrollar mejor proyectos curriculares por competencias. Estamos trabajando muchísimo con centros, yo colaboro con muchos claustros que nos piden asesoramiento técnico sobre cómo implantar las competencias clave en los centros. Bueno, pues el marco europeo de competencias clave nos da muchas pistas, hay que conocerlo bien, hay que ver cuál es la propuesta y en ese sentido nosotros más o menos nos hemos especializado en conocerlo bien y en desarrollar propuestas de implementación de competencias clave en los centros y eso claramente tiene un impacto, ¿no? Otra línea de investigación importante a nivel supranacional que tenemos son las políticas de formación de profesorado. Como tú muy bien sabes, toda la cuestión del estatuto profesional docente, el debate sobre el MIR educativo para futuros profesores, ¿vale? Es un debate que en gran parte surge porque hay corrientes internacionales, hay políticas educativas supranacionales que apuestan por esos caminos. Nosotros hemos tenido 2 proyectos competitivos de I+D+I que tienen que ver con profesorado, sobre los que hemos trabajado aproximadamente casi 5 años, y tenemos un acervo de conocimiento que ayudamos a los centros a formar a su profesorado. Hasta el punto que hemos desarrollado el modelo 920 de capacidad profesional docente, que es un modelo que a partir de 9 escenarios donde se desarrolla la vida profesional del docente y 20 competencias asociadas a esos 9 escenarios, podemos detectar cuál es la capacidad profesional de los docentes de un claustro y ayudarles a mejorar con la formación necesaria. Por tanto, la política educativa supranacional, tras nuestro análisis, impacta en forma de ayuda a los centros, a los profes de a pie de tiza, como digo yo, a que implanten esas recomendaciones internacionales y las asuman como propias, porque en la mayoría de las ocasiones son recomendaciones internacionales que abogan por una mejora en general de la calidad educativa y dan pistas para mejorar la calidad educativa. Conocer las políticas educativas supranacionales nos ayuda a colaborar con los centros para que mejoren su calidad educativa implantando esas recomendaciones, esas propuestas de los organismos internacionales en materia educativa. Propuestas que, por otro lado, son imperativos nacionales a veces porque se incluyen en las leyes nacionales. Es el caso de las competencias clave. Nuestra legislación educativa actual incluye las competencias clave, que son una política educativa supranacional. Y los centros muchas veces carecen de las herramientas porque la política nacional no se las da para implantar esas competencias clave. Ahí está el GIPES, ahí está el Grupo de Investigación en Políticas Educativas Supranacionales para acompañar también en ese proceso y asesorar en ese proceso mediante nuestros mecanismos de transferencia de conocimiento, nuestros cursos de formación, nuestras charlas, etc. Como dice el profesor Valle, la universidad es docencia, es investigación y es transferencia de conocimiento. Las 3 patas, claro. Tienen que estar las 3 patas presentes y además nosotros como grupo de investigación no queremos renunciar a ninguna de ellas. Nos apasiona la docencia, nos apasiona investigar esas temáticas que creemos
además que van a tener un larguísimo recorrido y nos importa que ese conocimiento llegue a pie de tiza, llegue hasta la pizarra del centro, ¿no? Llegue hasta los propios claustros. Esto nos interesa mucho, en ese sentido hacemos mucha labor de formación y de transferencia de conocimiento. Desde aquí hacemos un llamamiento a aquellas instituciones, institutos, colegios, organismos de todo tipo que todavía no colaboren con la Universidad Autónoma de Madrid, pues bien que se pongan en contacto con el equipo del profesor Valle o de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, que estaremos encantados de empezar nuevas conversaciones para ver si podemos trabajar en el futuro de forma conjunta. Profesor, me gustaría ir terminando y siempre hacemos un poco de, ¿no?, de futuro, de vista de pájaro, de decir, ¿y hacia dónde van las líneas que estamos trabajando? Desde tu punto de vista, al final, como experto en el área, ¿qué área de expansión crees que tenemos? ¿Qué dirección? ¿Hacia dónde crees que las investigaciones en este campo que estamos trabajando nos depararán en los próximos meses y años? Yo creo que es un campo emergente de un enorme recorrido, porque cada vez más, querámoslo o no, y con todas las deficiencias que queramos apuntar y que las tiene, la globalización está ahí. Y además, en ella los organismos internacionales tienen un peso enorme. Cada vez más se habla de los nuevos modos de gobernanza. Cada vez más se habla de los distintos espacios políticos de toma de decisiones. Por tanto, a medida que una gobernanza más compleja vaya combinando distintos niveles de toma de decisiones y a medida en que uno de esos niveles cada vez cobre más protagonismo, como es el nivel de los organismos internacionales, pues creo que el estudio de estas políticas va a tener que acabar resultando casi un imperativo. Es decir, sin conocer ese marco político educativo de mayor alcance, de alcance global, va a ser muy difícil estar en línea con las tendencias educativas más contemporáneas. Por tanto, desde luego, el desarrollo emergente es evidente, es claro y en una línea, desde mi punto de vista, que si no se malinterpreta mal, valga la redundancia, tiene una enorme expectativa y es la de mejorar las posibilidades de armonizar la educación, lo cual va a redundar en muchas más posibilidades para estudiantes y para trabajadores. Una armonización educativa va a suponer, desde mi punto de vista, una mayor posibilidad de igualdad de oportunidades entre los distintos ciudadanos de distintos países. Y eso, en un contexto globalizado, es tremendamente potente, tiene un gran recorrido. Entonces, creo que una línea fundamental de futuro va a ser esa armonización de los sistemas educativos dentro siempre del respeto a las competencias nacionales en materia de educación, pero siguiendo unas tendencias globales que permitan el intercambio, la movilidad, el reconocimiento de títulos, el empleo en uno u otro país de una manera mucho más fácil y mucho menos burocratizada que ahora. Para caminar en esa dirección, el estudio de las políticas educativas supranacionales resulta imprescindible. Desde luego, yo así lo creo firmemente, estoy convencido. La Universidad Autónoma de Madrid está muy implicada en todas esas áreas. Se ha visto con el proyecto de Universidad Europea CIVIS, lo ha comentado muy bien el profesor Valle. Hay otro capítulo de Conociendo la UAM que podemos vincularlo a cómo la vicerrectora Carmela Calés nos cuenta el proyecto CIVIS de una forma muy en detalle, pero todo esto se enmarca en lo que nos ha contado hoy Javier Valle, que justamente es que todo, bueno, que a nosotros no nos obligan, ¿no?, ni al Estado ni a la universidad, pero desde la propia Unión Europea se está trabajando, o internacionalmente se está trabajando en esta organización, y creo que ha quedado muy claro. Creo que ha sido un Conociendo la UAM muy didáctico. Te agradecemos mucho, profesor, cómo nos lo has contado, porque nos lo has contado muy sencillo, y eso es lo que queremos, que llegue realmente nuestro conocimiento a los demás. Y como hago con todos los profesores, te dejo la última palabra para que cierres esta conversación como mejor consideres. Bueno, dos palabras. Invitar a todos los que realmente consideren que estas políticas educativas supranacionales les pueden resultar útiles para su desarrollo profesional en el centro, para su trayectoria como profesores, a contactar con nosotros, a pedirnos ayuda. Nosotros colaboraremos con ellos en la medida que nos sea posible y además encantados porque creemos en esa transferencia de conocimiento. Eso por un lado. Y en segundo lugar, reiterando primero el agradecimiento a los que estáis ahí viendo en estos momentos este vídeo por atendernos, por escucharnos y por regalarnos vuestro tiempo, y a la FUAM y a Fidel personalizado en él, pues un agradecimiento también muy personal por darnos esta oportunidad, este escaparate para dar a conocer nuestro trabajo en una iniciativa que nos parece realmente muy interesante y muy útil para seguir
seguir transfiriendo conocimiento y presentando lo que hace la UAM a la sociedad. Y al fin y al cabo es para quien estamos. Estamos para servir a la sociedad. Si la universidad no está al servicio de la sociedad, no debería existir como institución. Muchas gracias a ti, profesor. Javier Valle, director del grupo, coordinador del Grupo de Investigación de Política Educativa Supranacional, investigador y profesor del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Educación y Formación del Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros, gracias a ti, Fidel. Y a todos ustedes les espero en la próxima entrega de Conociendo la UAM. Hasta la próxima.